Ujú. Bueno, ahí estamos. Vamos a seguir con el Grim Reaper. Aunque dudo que haya alguien hoy que saque sábado. Pero esto hay que terminarlo. Así que acá también se trabaja los sábados. ¿Eh? ¿Qué andan haciendo? Que no están modelando un sábado. Seguro andan por ahí tomando cerveza. Mira, les voy a grabar el link del stream en Zbrush en español. A ver. A ver qué onda. Publicando. Publicado. Listo, ya fue. ¿Se escucha de fondo la impresora? Asumo que no, porque no la veo en el micrófono. Bueno, vamos a ir. Lo que se está imprimiendo ahora es esta parte. Que ya está en impresión. Que dice lo mismo que siempre, que otra vez. O sea, ya sé que es repetitivo, pero tenía que poner a imprimir y no podía ponerme a hacer un stream a las 3 de la mañana. Así que ahora vamos a seguir con otras partecitas. Por ejemplo, lo que voy a imprimir ahora es muy probable que sea este brazo. Así que ya que estoy, podría agarrar y ahuecarlo. Ese coche. La parte del... Sí, esa parte, exactamente, esa partecita. Che, ¿vos estás en casa boludeando? ¿Estás en casa boludeando? Hacemos con el restream, Pues yo tengo que meterle. Y recién arrancaste. No hay nadie viendo, así que. Va, hay 5 personas. Si estás volviendo a casa y te ganas de entrar, avísame. Vamos a imprimir esta parte. Este brazo, me parece que lo tengo en Dynamish inicialmente. A ver. Sí, ya está dinamizado. Así que en este vamos a hacer la técnica clásica, así de la automática. Está porque. Ok, tranquilo, amigo. Me parece muy bien. Disfruta el rato con la doña. Ahí estamos. Esta vamos a hacerla de forma bien tradicional, que viene con el Zbrush. Primero, por las dudas siempre vamos a aplicarlo. Y como ven ya lo tengo seteado en un tipo de Dynamesh en una resolución. Es porque ya previamente lo hice. Voy a tirar un Dynamesh ahí. Tiene que dar, sí, ahí ven. Básicamente los mismos polígonos, no cambia casi nada. Tiene tan 3 millones Dynamesh. Y se mantiene en 3 millones. Así que asumo que no perdió nada de resolución. Podría darle un poquito más de trabajo a los deditos acá, por ahí, Porque tengo que definir un poquito algunas partes, me parece. El tema de las uñas, A mí me quedó demasiado cuadrado. Tiene que tener un poquito de curvatura. Y voy a darles un poquito más de separación. No, con esto no. Con el lazo. Sí, porque para la impresión esto va a ayudar bastante. Igual lo estoy haciendo con la tableta todavía. Tendría que, si estuviese trabajando en la Cintiq sería un poquito más fácil porque es más preciso el trazo que me da, pero bueno.
¿Qué haces, Edwin? Todo bien, amigo. Afuera con la chica, tuvo un partido de fútbol mi hija. Y ahora estamos de vuelta en casa porque en unas 11 horas va a terminar la impresión de la parte de la cintura. Y después, apenas termina eso, quiero dejar esto. Miren, les voy a mostrar. No se va a ver mucho porque tengo poca luz. Pero ahora tengo a nuestro querido el torso. Se me cae. Ahí tengo un tema con la llave de la cabeza. Después ahora lo voy a decir. Pero la hice muy superficial. Pero miren qué lindo es esto. La verdad que me encanta. Pero la llave de la cabeza la tendría que haber hecho más profunda. Porque ahora encaja, todo bien. Pero si le damos un poquito de empujón, se sale. No es que está tan bien enganchada. Igualmente es muy probable que esta yo la pegue porque no tiene switch out de cabeza. Pero no me gusta que pasen ese tipo de cosas. Me gusta más que quede bien. Que no tenga que preocuparme por pegar algo o no. Sí, obviamente cuando la llave está para el otro lado, por el tema de gravedad, va a tener que pegarse sí o sí. A menos que le haga imanes. Pero como este no tiene switch out y eso no tiene mucho sentido. Pero esta cabeza me hubiese gustado más que simplemente encaje y no tenga que preocuparme por pegarla. Pero bueno, en este caso ya estamos así. Pero eso a tener en cuenta. Cuando hacen llaves de cabezas, o en general, por el que sean más profundas, ¿no? Que no sea tan superficial. Ahí estamos. Uy, se autosave. What's up, Omar? Nice work, thank you, my friend. Dude, I've been doing this in English for a long time, but the core audience it seems to be in Spanish. So a few streams ago, I started asking if they wanted me to do them in English or in Spanish, and everybody started saying in Spanish. So I had to make a choice. But dude, if you have any questions, just let me know. Ask them, and if I can, I will answer them. Perdón, estoy leyendo. Ernesto dice: ¿Los encastres siempre te funcionan al milímetro? Yo nunca me libro de dar algún lijazo. No funcionan al milímetro. No, no siempre. Siempre hay que por ahí tenés que darle a veces algún lijazo o incluso a veces agregarle un pelín de material. Porque las impresiones en sí no funcionan al milímetro. Porque la resina se contrae y se expande. Por lo que tengo entendido, cuando está más la temperatura por ahí más caliente, ¿no? A nivel ambiente, se expande y cuando es más fría se contrae. Así que no queda siempre perfecta. Es muy probable que tengas que darle un pequeño lijazo. Pero es muy suave, o sea, si lo haces como lo estoy haciendo yo, que lo vengo mostrando, es muy... Pero, sacamos la intro. Perdón. Es muy suave la lijada. Además, a veces hay que lijarlo simplemente por el hecho de que va a tener soportes por ahí. Que le quedan restos de soportes en la llave. En la parte interna o externa. Entonces ahí sí o sí también tenés que lijar porque tenés que sacar los pequeños restos de soporte que quedan. Ernesto, te dejo más tranquilo. How can you support me, Omar? I'm sending a gift. No, I'm not monetized on the channel yet. But dude, just being here and learning something, that's the best thing. If anything that I do helps, I'm happy. And just to support, just give a like, and that's enough. At least for now. Then I'm going to start asking you for money. But for now, it's just a like. Okay. Gene, I suggest you make an alternative schedule streaming for English and Spanish. Yeah, but that would mean that I have to stream twice a day, and I don't even do it twice a week. At this moment, I'm doing a lot of streaming because I want to finish this project that we've been working on it for a long time, so I want to finish it. But this is not my main job, so
it's kind of hard to do this all like twice a day and then do my work and then have my time to spend with my family. So I'm doing what I can, my brother. But regardless, I mean, a lot of people that speak Spanish also speak English, and if they don't, I encourage them all the time to learn English because it's very important. And you're going to communicate with a lot of clients in English, and they don't even have to be from North America or England. They can be from Germany, China, wherever. And the language that we all use universally to communicate, I think, is English. So it's very important for all my fellow artists to learn English. But I am not lazy, but I need to focus a lot on this to finish it. And I don't know, for some reason I was asking and everybody was telling me to do it in Spanish, because they are lazy. Now that I think about it, I can do it both ways. My English is not the best; it's kind of rusty, but I know that you can understand 99% of what I'm saying. De resto, un placer. Okay, here this is like tus. Ahora, ve, sí, now I'm speaking English. Esto está demasiado. Muy poco marcado because if you see your knuckles, this one actually is the one that is wrinkles the most, and I'm not doing that. It should be more wrinkly. Now, I could go and actually look for reference and stuff like that, to make it more accurate. But we are not at that stage now. Yeah, that's it. It has to be done. It has to be over. So I'm taking some artistic licensing. Let's see what Jim saying. Jim, not Jim. Sorry, Jim. Understand you, sir. Thank you. It just said that we can understand Spanish, but it's all good. We'll just watch your sculpting and love your creatures' art. Thank you very much, dude. There are quite a few of the streams that I did doing this guy that they are in English. Some are mixed, some are in English, some are fully in Spanish. I'm sorry they are not tagged, but I'm sure if you scroll or if you, I don't know, skip them a little bit, you will see if they are in English or in Spanish. Maybe I want a little bit more skin here. I don't want it to go too much. I'm listening to music. So if you're doing this and sculpting at the same time, you might want to listen to some music. Again, same. Do whatever you want, obviously. But I like to listen to music while I'm doing this. And I cannot stream it on YouTube because copyright strikes. I got tired of that, like only ambiental music, Maybe if I do that, I get to focus on what I'm doing, and it's hard for me to communicate. But for some reason, if I'm listening to music with lyrics and stuff like that, I don't know. I feel like I'm kind of more in like a party or whatever. I can talk a little bit better or more at least while I'm sculpting. I don't get that focus. Okay. So we adjusted a few things. Something is weird here. No, nothing. It's nothing. I'm going to duplicate it. Delete the first one because the first one we didn't, it was the old one. We didn't do the adjustments. It's nice. It's good. Let's see without color so we can check. I know
you might see it from here and it looks a little bit too much, but trust me, it's going to work, because if it's too softened, like, I don't know, for a maybe for a video game, stuff like that, it shouldn't be this deep detailed. But for printing, trust me, it's what you need. You need to be a little bit exaggerated. Again, I'm going to stop if I'm I'm going to wait, because if I keep changing it, I'm going to be doing that, copying and replacing the first one all the time. This, yeah, I mean, it's not the best, but I like the fact that it's like pulling away for hours. So I'm going to keep it like that, and let's just hope it doesn't break eventually. You know, from some snapping. Okay, now we're going to do the classical way that ZBrush allows us to do the hollowing shell. I'm not sure in what what size this is set on, but I go from 20 to 30. I kind of think that it's at 20, it's just 2 millimeters. It's always going to depend on the size of your object, but usually at 1/4 scale, that kind of works. Let's see. So we're going to take a cylinder from here, wherever is fine. Just going to leave the color there, because I'm going to do this. I'm going to apply it all the same color. And this, as you see here, is going to be black. Why? Because I'm going to press Alt. Wait, let me see. Let me see if I can do it here, or maybe I should do it over there. So this remains solid. Yeah, I'm going to do it here. Oh wait, I'm thinking. Because this is going to be printed like this. Okay. So yeah, maybe here. Now I'm going to take that. See, now if you see it, see that holding Alt, it gives you the normal sort of flip. Okay. And just making sure that it's going all the way in. Yeah, and you got a few shocks there. There we go. Now I'm going to drag, to unmask it. And now we're going to wait for some time, but I'm going to give it 30 just because I want to test that. Create shell. And now it's going to take quite a few minutes. So now we can relax. Now is the time when you go and you make a coffee or whatever. Bueno, voy a seguir en inglés, a menos que me tipeen muchos en el comentario que lo quieren en español. I'm going to keep it in English until a lot of people start saying Spanish, español, español, whatever. Okay? Because I need to practice English as well. So this always helps me out. And we did the last 2 or 3 in Spanish. And we're doing the same. So if you didn't learn it by now, you're not going to learn it. Y todo esto que vengo haciendo ya lo hicimos en español en los últimos 3-4 videos. Así que si no lo aprendieron hasta ahora, no lo van a aprender en este. Eso es porque no lo están practicando, si no lo aprendieron. All good, Omar? Okay, good. Nice. Come on, I want more. More interaction. YouTube asked me for interaction. Oh, but I also print. But I use a different machine just because I wanted to speed up the process a little bit. It's all the little parts. I mean, here. All of those. Focus. No, it's not going to focus. It never does. Ooh, and the funny thing is that this camera is really good for macro. But for some reason... Come on. It's almost there.
It's not focusing. Don't worry. But well, see, I printed all these pouches and these little guys. Let's see. It has some flexibility. I hope that they don't break. For the weight, for the waist, right? So to make it a little bit faster. And we have also the shoulder pad. And when it's quite nice. Let me see if it focuses, because you can see all the scraping, the detail, and the scratch on it. And again, this one as well. I think this one I should have done it a little bit thicker. But see here, you can see sometimes you get those, right? Those are contact points from the, what do you call it? From the printer, from the supports. So what I do usually, is I take the same resin in liquid form. You know, I think you have heat it up a little bit to make it more liquid, and just get it in there with a brush and use a UV lantern just to cure it, so it fills all the holes. But you have to take your time doing that and do it like slowly. Omar says, I love Spanish also, it's nice to hear. What is drain edge holes for? It's for the resin. Because I'm assuming that you're a little bit aware of what the printing process is, but we take liquid resin, and with the UV light, it gets cured like layer by layer. And you're going to need, if the object is hollow, you're going to need a dripping hole, you know, to take out all the resin that it gets inside of the mesh, you know, to get it out there, and the air as well. ¿Qué hace Martín? Hola, Cod. Habla en español, dice God. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo va? ¿Qué hace Martín? Martín Sánchez dice, ¿has probado Mixer para hacer los huecos? No, no lo he probado. Se pueden hacer igual con Chitubox. También, que es un software que estoy usando también para hacer soportes para impresión. Pero esto me da mucho más control. Por lo menos por lo que yo sé. Y también igual es la forma de mostrar cómo se puede hacer dentro del ZBrush. Pero si el Mesh Mixer, no sé si es gratuito o no, pero si fuese, pero si es interesante y es fácil de hacerlo, voy a probar. Walter, hola Franco, hice mi primera escultura completa en Zbrush. ¿Cuál es la mejor manera de hacer dinero vendiendo el archivo? Está complicado eso, Walter. Walter Franco dice, hice mi primera escultura completa en Zbrush. ¿Cuál es la mejor manera de hacerla dinero vendiendo el archivo? Me pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de hacerla dinero? Coma. ¿O vendiendo el archivo? Es que va a depender de varias cosas. No sé cuál es la calidad del archivo. O sea, no sé cómo queda. Cuál es el producto final, digamos. Si hiciste algo que es para escala 1.4, escala 1.3, escala 1.10, o sea, tienes para una mini o lo que sea. Hay varias formas. No les recomiendo igual que empiecen a hacer esto ya buscando hacer dinero enseguida. Lo que les recomiendo es, si van a hacer esto, que empiecen a hacerlo para ser buenos en esto. Porque les puedo asegurar que si son buenos, el trabajo viene solo. O sea, sí necesitan exponerse y mostrar su trabajo en las redes. Pero si van mejorando y van haciendo cosas cada vez mejor, les puedo asegurar que alguien los va a buscar. Porque hay mucha demanda de gente que sea modeladora. Se busca mucha gente. Y mientras mejor sos, más llama la atención. Pero toma tiempo. Yo estoy haciendo esto hace más de... Yo digo que 10, pero ya son más de 15. Hace más de 15 años. Ahí dice Franco, me pregunta Code, para hacer una miniatura en 25 milímetros se tienen que marcar mucho los detalles. Sí y no, depende. O sea, en realidad los detalles terciarios, tipo de textura, no tanto en sí, no son tan importantes. Son importantes los primarios y los secundarios, digamos. O sea, las formas, básicamente. Porque bueno, no vas a sacar mucha textura, ese es el tamaño. Pero es importante que mires referencias de miniaturas que están hechas a esa escala y entiendas cómo están hechos. Algunas cosas se exageran mucho.
Para que se noten, porque en esa escala hay muchas cosas que se pierden. Si no. Yo tengo... Estuve haciendo pruebas para jugar. Por ejemplo, a ver si se ve. No se va a ver los detalles de vuelta. Esto sería una miniatura de lo que se llama 70 milímetros, me parece. Y esta sería la misma miniatura para, ahí como es 25. No va a hacer no va a hacer foco en ahí. Ay, qué lástima. Ahí está. Fíjate que hoy en día retiene bastante igual, Retiene muy muy bien los detalles. Y mira la diferencia. Pero fíjate que la escala de los objetos en sí por ahí están más exageradas. Y lo que es importante es hacer cosas en capas. O sea, por ejemplo, si vos le pones, digamos, las sogas estas, que se note que esta está bien por arriba. No que estén, viste, casi a la misma altura, eso, o sea, como hacerlo real, viste, que estaría muy presionado, que haya una diferencia entre una cosa y la otra. Esta es otra, pero no la imprimí tan pequeñita. A ver, sí. Esta sí. Se ve ahí. Y este sería la contraparte de 25. Si hace foco. Me quiere a mí por algún motivo la cámara. No quiero hacer foco esta vez. No entiendo por qué no quiero hacer foco. Pero bueno. Espero que se haya entendido eso. Pero lo mejor que te puedo recomendar es mirar referencias de gente. De otras miniaturas. Y tratar de entender cómo están hechos. Hermosa esa mini. Muchas gracias, Walter. Jim, what's your printer brand? And also your resin brand. Like rubber than flesh one. It looks like rubber, the flesh one. The flesh. Okay. I have different printers. The main one that I've been using for the longest is the Formlabs. The Formlabs 3. And then the little one that I use for that small parts that you saw, it's called. Let me adjust this a little. It's still down, whatever. Is the longer orange 4K. And the one that I have, the biggest one that I have that I still haven't used yet, is called the Frozen Sonic Mega 8 4K. No, 8K, sorry. Frozen Sonic Mega 8K. Okay, this finished. Yeah, there we go. Okay, let's see. Maximiliano, what's up? ¿Cómo andas? Franco querido, gracias por reencontrarte y encontrarme con tu laburo. Me volvieron las ganas de dibujar y ahora arranqué a tocar Zbrush. Gracias por la streaming. Tu trabajo es increíble. No, por favor, Maximiliano, me alegra mucho. Gracias por estar ahí. Genial, genial. Gracias, Franco. Buenísimo, Code. Ok. Bueno, ahí tenemos esto. Ahora, como ven, es hollow. Ahora, ¿por qué lo pinté todo de verde? Why did I paint it all green on one side? Because now we're going to do something that is called Polygroup by Paint. Polygroup it. We go here from Polypaint. Oh, sorry. Let's go back. There we go. We go here, Polypaint, Polygroup from Polypainting. And now we have three separate groups. See? Now I can go and just select this in an easy way, super fast. And I can do that. You know, we want this a lot more smoother because we don't want this to be all like with a lot of creases and stuff like that, or different level edges, because it's going to do a lot of different support. It's going to need a lot of different supports if it is like that. So if it is smooth,
and it's going to lead a lot less sports. And this actually, yeah, we're going to. I want the key to be solid. I don't want the key to be. Let's see. Yeah, I don't want the key to be hollow. And I might. No, let's make it a little bit smaller. So it's going to make it a little bit thicker, actually, if I make this smaller. My pleasure, Jin. Okay, let's see. What are we going to do now? We're going to bring the cube, and with light boolean activated, we're going to see how thick is this looking. Okay, I showed this already. Hope you remember. And if you need me to show it again, I can show it again. There we go. See, for example, all the fingers are solid. See, that's important because if not, they are going to break easily. Same with the spikes there. Everything. I think it looks quite alright. It is still a little bit too detailed for my taste, so I want to soften it a little bit more. Todavía le falta, vamos a suavizarlo un poco más. Me gustaría que en serio tuviese más potencia para suavizarlo. Tengo que hacer un pincel para eso. Y si no, creo que el OBS tenía esto que tenía uno así raro. No, me voy a hacer un poco de. Polish un poquito ahora. ¿Sí sirve? Sí, algo sirve. Y si no, también con el clay. Con alt. Así vamos hacia adentro. Esto igualmente ahora cuando haga setup Zbrush Dynamics de vuelta, hay un par de estas cosas que van a desaparecer. Vamos a hacer así. Ok, ahora igualmente lo voy a duplicar. Pero saben que prefiero duplicar siempre las cosas antes de hacer ciertas acciones para que no perdamos cosas. Bien, ahí lo duplicó. Fíjense, cuando me hizo el Dynamics de vuelta, vuelvo a perder los poligrupos. Que no puedo seleccionar. Entonces, fácil. Yo igual lo tengo acá en un shortcut. From Polypaint. Esto de mover la barra, si presionan control sobre alguna de estas superficies que no tenga botón, pueden arrastrar la barra. Y se pueden customizar estos menús como ustedes quieran. Group from Polypaint. Ven, y ahora como está todo así, puedo volver tranquilo. Y me es fácil hacer la selección. Si no estuviese esa Polypaint que tengo marcada, cuando hago Dynamesh pierdo el grupo. Y si mantengo el Polygroups cuando hago el Dynamesh, lo que hace es me lo separa. Por eso es importantísimo. No es lo mismo. O sea, cuando mantengo el groups haciendo Dynamesh, lo que hace es separa los objetos. What's the smallest size of the statue that needs to shell the parts? What is the smallest size of the statue that needs to shell the parts? What do you mean by that? Like, well, I can like you can make everything shell if you want to. It's not like obligatory or a rule. You can do it however you feel like it. You can do mini shell if you want, but it's just not recommended because they're probably going to break.
what I recommend is like the minimum shell size. It will be like, if you want it to be solid and lasting, it will be 2 millimeters. I don't know what is that in inches. Yeah, but 2 millimeters is like the smallest I will go. But usually these are maybe like 4 or 5. Ok, no like boolean. Ahora, un solo agujero me parece por ahí poco, así que creo que le voy a hacer otro por acá. Pero la diferencia es que ahora ya está hollow esto. Ahora, esto está hollow y dynamesh. ¿Ok? Entonces, si yo ahora voy con esto, digamos que voy acá, hago un drag manteniendo alt. Bien, presiono ahí. Me aseguro de que traspase, de que yo sé que esta distancia así va a atravesar. Ahora dragueo afuera y vuelvo a draguear. Como está en dynamesh, lo va a sustraer. Y como es hollow, simplemente ¿ven? Va a hacer eso. Y ya está, no tengo que ir a hacer un boolean, nada de eso. Como es dynamesh, va a sustraer. Y Ernesto pregunta: ¿siempre utilizas el Dynamesh como último proceso antes de sematear? Aunque sacrifiques un poco el detalle, me refiero ya en fases finales. No, Ernesto, otra vez mostré todo un proceso para hacer Mesh by Union. No siempre hago el Dynamesh. En algunos procesos sí, en otros no. Usualmente sí, pero si se puede evitar, en realidad es mejor. Se puede hacer con Mesh by Union y eso ayuda un montón. El tema es que para hacer estos follows sí tienes que convertirlo sí o sí en Dynamesh dentro del ZBrush. Por eso alguien comentó ahí el Mesh Mixer y la verdad que no lo he probado, pero lo voy a probar. Pasa que trato de hacer todo dentro del ZBrush yo, para mantenerlo más simple y más fácil todo. Antes usaba muchos software diferentes y la verdad que eso me quemó bastante la cabeza. Así que ahora hoy en día prefiero tratar de mantenerme siempre en el mismo software. A ver qué dicen. Bueno, Code. El otro día me di cuenta de que para que mantengas el polígono pues tenés que tener el icono de pincel en el subtool desactivado. ¿Cómo? El otro día me di cuenta que para que mantengas los polygroups tenés que tener el icono del pincel de la subtool desactivado. Sí, pero eso es para hacer Dynamesh. La primera vez. ¿Te referís? Calculo que... Vamos a hacer una cosa. A esto, sí. Que está ahí. Yo voy acá. Tengo polygrupos. Hago Dynamesh. Y mantiene el polygrupo. Pero a veces... ¿Ves? Ahí. Y si le pongo pintura... No, es que muchas veces los pierde. Ahora vamos a verlos. Ahora no está perdiendo. No sé, cosas raras de celulares. Pero a mí me pasa muchas veces que los pierde. Igualmente es que no teníamos hecho el polígrupo adentro cuando lo hizo. Cuando hizo el hollow. Entonces la única forma de hacerlo es por... por lo menos que yo sepa. Siempre esto es lo que yo sé, nada más. Es a través de el From Polypaint. Si el otro día me cuenta, our machine 25 millimeters and 50 is too small. I think it's not necessary to create shell for it. I want to have an idea. No, what do you mean? Like, okay, you're talking about the miniature. No. If you're going for something like 25 millimeters or 50 millimeters, you don't need to create it. You don't need to make it hollow. It can be solid as well. All the minis that I show are solid completely. This is going to be 1/4. Pero si desactivas el botón Groups en Dynamesh, no te separa las subtools en diferentes objetos. No, sí, lo que te hace. De vuelta. Sí, exactamente. Por eso digo que es lo que no tiene que tener activado. Si lo tienen así, y tienen el group, y hacen esto. Si no la colgamos, por favor, estaría buenísimo que no se cuelgue. Ahí está. Se separa.
en diferentes tools, que es lo que no queremos. Por eso les decía, que no lo hagan. No, así porque no le va a servir. $140 is the minimum. Thank you so much. No, Chin. Sorry, Chin, but I don't think I'm understanding your question. What are you talking about? Like 1/4 is this sculpt. It's going to be printed at 1/4 scale. No, it's the... No, you can do like 1/5 as well, or 1/6. You can make them hollow as well, if you want to. Like if you're going for to make a miniature, yeah, you don't need to hollow it. But if you're going to print, I don't know what. Let's say a character like this, something like this. This is like just going to show you the butt cheeks. This is a 1/6, right? Now, if you want to print this and you want to save resin, for example, you can make it hollow. That way, you're going to save a lot of resin, and it's going to weigh less, so it's going to be less stressful for the printing process. I don't know if you get it. I hope I explain myself. Oh, you get it. Okay, nice. Thanks. Well, you're welcome. I mean, okay. Now we have this. Ahora tenemos esto, que es un brazo. Nice, Jinx. Jin. I don't know. I keep saying Jinx because I read the name and then I read the X at the end. Sorry. Let's check. See, the key is solid. Yeah, I don't know if I like it that it's solid, but it might be too much if it's solid and all this is too hollow. I might want to quizás haga esto un poco más grueso. Lo que voy a hacer es esto. Ahí va. Voy a duplicarlo por las dudas porque cuando pruebo cosas nuevas me gusta duplicarlo. Voy a seleccionar esto, lo más caro, invierto, así todo lo que modifique va a ser solamente esto. Y quiero darle un poquito más de grosor porque me preocupa que se genere mucha tensión acá. No quiero que se quiebre con facilidad. Igualmente este brazo lo voy a pegar, probablemente por eso también. Bueno, prefiero que esté bien sólido. Bien, creo que está bien. Ahora vamos a cerramos este brazo acá. Y este es el left arm hollow. Pero también me voy a traer el otro porque sé que estuve modificando un montón de veces este. A diferencia de este que insert. Me quedo con este y
Este lo voy a borrar. Porque recuerden que marquemos las uñas y se varias cosas diferentes. Fíjense la diferencia. Borro este y creo que también. Este es uno viejo. Lo borramos también. Listo. Esto también lo podemos borrar porque esto es viejo. Igual que esto. ¿Y esto qué es? Ahí está. Hoy tenemos todas cabezas diferentes. Bien. Este es el left. Les recomiendo que nombren las cosas antes. Así no se anden preocupando y no pierdan las cosas. Martín, ¿qué grosor mínimo recomiendas para tener los huecos para evitar los efectos de succión de impresión? Imprimir. No, grosor mínimo no tiene que ver con el efecto. A ver, espera. ¿Qué grosor mínimo recomiendas que tengan los huecos para evitar el efecto de succión? Ah, ok. ¿Qué grosor? ¿Qué diámetro, digamos, tiene que tener el agujero? Este. Y yo que para que no se haga el efecto, viste, burbuja, digamos, tiene que tener por lo menos. Tengo un ejemplo acá. Mínimo sería esto. ¿Dónde está el metro? Yo creo que es. A ver. Que sí, como 4 o 5 milímetros. Si se puede, mejor. Entre 4 y 5 milímetros, por lo menos tendrá que funcionar bien. Para que no se haga el efecto de que se hace una burbuja ahí y evita que salga el aire. Bien, ahí tenemos este. Que ya que estamos, vamos a revisar. Fíjense que un poco por algún motivo, algo que estuve haciendo acá todo el tiempo, algo lo moví. Fíjense porque, como ven ahí, bueno, esto es autogroup, total, esto estamos en momentáneo. Pero fíjense que, ven, que ahora esta mesa está tocando. Y como esto yo ya lo imprimí, no puedo modificar eso. Lo que voy a hacer es empujar esto un poquito para evitar que toque. Así no tengo que preocuparme por lijarlo demasiado. Fíjense que los cambios que hago, o sea, no son casi no se perciben. Pero a la hora después de conectarlo, les puedo asegurar que hacen diferencia. Bien, yo ahora ahí, la verdad que ahora ven, ahí estoy simplemente control Z y ya vuelve como estaba antes. No me tengo que preocupar. Este sí va a ser decimateado. O sea que ese es el que imprimimos. Este es el que no imprimimos. Pero bueno. Quiero simplemente revisar que no esté tocando nada. Sí, yo no veo nada. Ahí la verdad que lo veo bien. Bien. Entonces yo diría que este brazo, sacándolo, que sigue estando. Me recordé. Ahí está. Sacando de que no está decimateado, ya estaría listo para imprimir. Ahí está eso. ¿Cuánto falta para? 10 horas falta para que se termine de imprimir la cintura. Bien, entonces este ya lo tenemos listo. Ahora,
Estoy imprimiéndolo básicamente de arriba para abajo. Lo que me faltaría imprimir ahora sería este brazo. Que hasta el momento de hoy todavía estoy pensando si voy a separarlo acá. Separar esto de acá. Todavía no estoy seguro cómo separar. Porque para pintarlo sería mucho más fácil no tener ciertas cosas. O sea, porque esto se le puede dar toda una coat de metal sin enmascarar esto, sin preocuparse por todo eso. Y después se puede conectar esto. Entonces por ahí, por ejemplo, las mangueras, en vez de tenerlas tan contra el cuerpo, por ahí, esta ya la separé, por ejemplo. Esta no tiene esta va a ser completamente separada. Se va a imprimir separada. Porque me gusta más cómo queda, que deje un poco de aire ahí. Y creo que esta también. A ver, creo que la voy a terminar haciendo separada porque se me da que esta la puedo pintar muy copada, se puede pintar de un color metálico y rasponeado y todo, y va a ser mucho más fácil hacerlo eso si la tenemos separada. Igual no digo que esta va a ser excesivamente difícil de mascarar, pero me parece que puede quedar bueno. Si por ejemplo, a ver, vamos a duplicarla. ¿Dónde está? Entonces los conectores. Bien. Este conector, por ejemplo, lo puedo separar porque este conector va a ir pegado al cuerpo. Así que solamente necesito este acá y este acá. Esto lo puedo. Vamos a borrar. Merge down. Ah, tendré que haber duplicado. ¿Lo dupliqué? No. No lo dupliqué. Bueno, vamos a hacer una cosa. Por las dudas, voy a duplicar. Control Z en esta, si mantengo la subdivisión y todo eso. Listo. Y me trago esta. Pensé que ya tenía subdivisiones suficientes. Todavía le faltan algunas subdivisiones a esto. Pero bueno, no puedo volver a separar. Subdividir y volver atrás. Eh, Y tenemos un flor de agujerito acá. Close holes. No me gustó eso. Vamos a dejarlo procesando. Ahí está. Sí, algo acá no estuvo bien porque fíjense cómo me hizo esto. Me cerró. Algo no funcionó bien para nada, estoy viendo. Hay algo raro. Aparentemente como si esto estuviese separado. No entiendo por qué. Close holes. ¿Por qué cierra eso? Dejamos procesando. No, acá hay algo rarísimo que está haciendo Zbrush. Que no me va. No sé qué es. Tengo que revisar de esta manera. Mm, qué raro si estoy haciendo acá a ver, un crease. Un crease. Un crease, qué hija de su madre. Un crease. No veo brecha. Cuando generalmente cuando smuteas se ve la brecha. Que se separa el mesh. No sé realmente qué es lo que está pasando ahí.
Lo bueno es que esto tranquilamente puede ir de la base de arriba para la conexión. Pero tenemos que moverlo un poquito más por acá porque acá también tiene que haber una conexión. Y ahora que estoy viendo, este por ahí tiene que ser un poco más fino. Para que me entre bien ahí. Porque este tiene que conectar ahí. Y acá. Ahora este. Me voy a traer todo para acá. No, todo no. Solamente las partes que me interesan. Me encanta ese nuevo que sacaron. Todavía no está público. Pero es un nuevo que agregaron en Zbrush de que podés separar acá en grupos los polygroups que querés usar. Los polygroups, los subtools. Buenísimo. Me muero de ganas de usarlo. Pues yo separo mucho en carpetas. Bueno, acá también, ¿ven? Acá me olvidé esto de acá. Esto, ahí. Eso ahí me olvidé. Me meto por acá. Ahora esto lo puedo subir un poco para que conecte la manguera entera. Y le voy a dar un poco de inclinación ahí. Vamos a sacar ahí. Ahí tendría que entrar bien. Entonces puedo modificar un poco este brazo. Y empezamos a entrar bien. Cuando estoy en modo escultura, se me va la cabeza y... No, olvídate. Me cuesta. Me cuesta hablar al mismo tiempo. Ok. Ahora. Una forma para chequear, obviamente, que esto esté tocando o no. Obviamente es hacer así y le das con boolean y ahí ven, ¿no?, que todavía toda esta parte está haciendo contacto. Que también puedo jugar un poco con el brazo y bajarlo un poco. Aprovechar que sabemos que eso va a estar ahí. Ahí, ¿no? Vamos a ver suavecito, despacito, pero... esto lo voy a pensar a ver si me conviene hacerlo de otra forma porque se me está... No me gustan esos errores que me da. Bien. Bien. Ahí básicamente no estaría tocando. Está muy cerquita, pero no está tocando. ¿No? Puede ser que está ahí, pero después lo podemos ajustar eso. Vamos a duplicarla porque quiero probar esto que no me está gustando. Este lo voy a sacar un minuto. Fíjense cómo quedó bastante deformada, pero no se ve mal, me parece. Ahora,
Esto, tomamos todo este mesh. No, al fondo quiero que quede. Si seleccionan un punto entre dos poligrupos, deja visible los dos poligrupos, ¿sí? Bueno, esto voy a borrar todo. Close holes. Y ahora este. Si yo lo tomo, a ver si funciona. Me hago el extrude. All. Y voy hacia abajo. Yo sé que tiene muchos polígonos, pero ahí. Y les voy a dar un poquito de smooth. Como eso se ve acá en el modificador. Sí, ahí está bien. Bueno, acá se tenemos un problema. Siempre hay algo. Vamos a arreglarlo con la escultura. Son close holes. Y recuerda que no estoy interesado en que quede super clean esto justamente. Nada en general, entonces no me preocupa mucho. Si no, esto lo haría mucho más prolijo. Vamos a utilizar eso, merge down. Bien, ahora este acá. Quiero que no. Ahí, no toque. Eso. Está demasiado cerca ahí. Ok, ahora esto. Tenemos que hacer que estos dos sean booleanas. Bien, pero esta parte no la quiero, así que la saco. Y después esto queda bueno. Vamos a, ya que estamos pintando negro. Ahí va. Boolean folder. No more questions. ¿Qué pasó? ¿Se quedaron sin preguntas? Me está dando hambre, así que yo me parece que ya en un ratito. No sé cuánto vamos.
Bien, ¿qué pasó? Ah, creo que tenía apretado el solo mode. Ok, si tienes apretado el solo mode, el boolean no funciona. Boolean folder. Oh, fue una hora. Bueno, vamos a ver si llegamos a esto. Voy a comer. Jean, are you using Marvelous for your claw or is it manual sculpted? Some I use Marvelous and some is manual sculpt. Here it's all manual sculpt, but there is not much cloth, so. There we go. And then we're going to do the keys inverted. This one I'm going to leave it there because it's the original one, just in case. Now I have this one. This one will go away. And I'm going to bring this because I adjust that. See the difference? And I'm actually going to bring this one just in case. But this one is going to be modified even further, so no, I didn't change it, but that's it. There we go. I still have 10 hours to set up the next print, so I am probably going to keep working on all this. I don't know if I'm going to do it live, but it's just the same. Here I'm going to do exactly the same. I'm going to hollow it. And oh, here I have a problem. Let me show you that. I had a problem for some reason when I decimated. I forgot to check the key part, and it did this weird thing, and I printed like that, and I didn't know. I was lucky enough that this is a shape that it can be still used as a key. So what I did was I just took down and boolean that part out, and now it gave me the key correctly as it's going to fit on what I already printed. I'm probably going to make it a little bit smaller, whatever. I'm going to adjust it a tiny bit so they don't collide, but that's it. That's why I have that weird key now. But see, I'm thinking about kind of cutting this through here, so I have all the metal parts separated, And yeah, I know that some of these plates, the idea was to make them fit like that, like kind of homemade, arm. But I like that, so I might have to do some of these parts separately as well, or maybe just. But it's too complex to do cut this kind of cut. It doesn't. So maybe this one I can keep it over there. This one I can keep it here. I don't know. I'm going to see. I'm going to see how I solve this. But you get the idea. Like, let's say I have this full arm it's going to be metal. I want it to be like stained metal. So if I do that, for the painting process, it's going to be much easier.
So I'm probably going to figure out a way to separate it. And then obviously this is going to be a different key. So this hook is, yeah, it's probably going to be something like that. I'm going to take out these rims because if I do have them, it's not going to go through. So I need to take those out. Yeah, I'm not going to do it like that, but I need to take them out. I need to figure out the best way to do it. And this, yeah, this whole thing is going to be together. And I'm going to make some scratches here. It's just too clean. I'm looking at it now and I realize it's too clean. But yeah, that's it for today. At least. I'm still going to do printing. Here, these guys, I'm going to print them as well. No, they are ready to print. I'm going to fit the magnets there, so they don't have problem attaching to here. But this, for example, I think is like, yeah, there is definitely this is just too tight. I need to have a little bit of room here. Just a tiny bit, so I'm going to probably do that. But that's it for today, guys, because I am hungry. Ya está, me voy a comer. Tuvimos una hora mínimo y sacamos un par de cosas. Por lo menos el brazo este y el otro brazo y arreglamos un par de cositas. Pero bueno, todavía falta. Pero va, de a poco va. Vamos a guardarlo. Y nos vemos la próxima. Será una semana. Igualmente, ya en el estado que estoy, todo lo que me falta hacer ya lo mostré. So everything I need to keep doing, it's just I show you already. What's the technique? I don't know if I'm going to be streaming each part because it's the same. It's like a repetitive process. So I might not, be doing that. Like, because sometimes I don't know, I work at 3-4 a.m. and I can't be streaming, and I want to do it. If not, I'm never going to finish it. So thank you for being here. I hope you learned something, and see you in the next one. Gracias por pasar. Espero que haya aprendido algo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.